Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, soy David Scors y este es el curso de Relatividad Especial y General de Einstein en 2 minutos. Y ahora estamos en la lección 16, es la segunda lección en tensores, y vamos a hablar sobre el producto escalar y el tensor métrico. Esta es una lección muy importante y para poder entenderla bien conviene que hayáis visto también la lección anterior, dado que todo el trabajo con tensores y las matemáticas tensoriales son fundamentales para entender la teoría general de la relatividad. Si os gustan estas cosas, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el pequeño ratoncito que veréis ahí. Los objetivos del curso, para aquellos que no lo conozcan, es que está comprendido de lecciones breves de unos 20 minutos cada una. Es un curso completo de relatividad a nivel universitario, pero me propuse diseñarlo desde un punto de partida de matemáticas de secundaria, para hacerlo lo más simple posible. Es necesario un cierto fondo de matemáticas, pero digamos que con la escuela secundaria sería suficiente para poder seguir el curso desde el principio, ya que iremos complicándolo muy despacito de lección en lección. Y está dirigido sobre todo a personas que no han tenido la oportunidad o el tiempo de estudiar relatividad. Muy bien, si os recordáis, habíamos definido varias notaciones para los vectores, ¿no? Tenemos un vector columnar. En este caso estoy utilizando casi exclusivamente vectores en 2 dimensiones con una coordenada X y una coordenada Y, que como ya hemos explicado anteriormente tienen 2 componentes, ¿no? Una proyección en el eje de las X y lo indicamos con una A que corresponde a este vector con un superíndice contravariante X y este otro componente, una proyección en el eje de coordenadas Y, que se indica como una A con un superíndice Y. Y hablamos la última vez que podemos descomponer estos vectores columnares en un sumatorio de 2 vectores, uno de ellos un vector unitario en el eje de las X, 1, 0, que multiplica el componente en la coordenada X del vector, más un vector unitario en el componente de las Y's que está multiplicando al componente del vector en la coordenada Y, como veis aquí. Esto ya lo explicamos hasta la saciedad la última vez. Y al final llegamos a la conclusión que esta expresión que hay aquí se puede resumir en notación tensorial de esta manera. Este es nuestro vector y es igual a la multiplicación de cada uno de los componentes en las coordenadas que indiquemos por su vector unitario correspondiente. Por ejemplo, aquí es X, sería X, con el vector unitario en la coordenada X más, porque esta notación de un índice contravariante enfrentado con el mismo índice contravariante indica un sumatorio, más AI multiplicado por el vector unitario UI, y si tuviéramos más dimensiones continuaríamos así hasta acabar con las dimensiones del espacio. Pero esto es lo que implica que se enfrenten 2 índices, uno contravariante y otro covariante. Es una manera de indicar un sumatorio sobre el índice I, que corresponde a estos índices. Muy bien, pues vamos a estudiar qué podemos hacer con los vectores que nos sea de utilidad, que nos vaya a ser de utilidad en la relatividad. Pues vamos a definir en primer lugar el producto escalar, que también se llama producto punto o producto interno si estamos estudiándolo estrictamente desde un punto de vista matemático y no como vectores con una magnitud y una orientación, pero esos son pequeños detalles. Vamos a definir el producto escalar. Si tenemos un vector que está aquí y otro vector que está aquí con una orientación diferente, este vector lo vamos a llamar A
y este vector lo vamos a llamar v, y ambos vectores están separados por un ángulo alfa. Pues podemos definir, es una definición, el producto escalar entre dos vectores como el producto del tamaño de cada uno de los vectores por el coseno del ángulo que separa a los dos vectores. Y es una operación que la hemos definido. Y básicamente lo que calculamos son las proyecciones de uno de los vectores, que es, por ejemplo, a coseno de alfa multiplicada por la magnitud del segundo vector, ¿vale? Pero es una operación que vamos a definir y que nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Porque podemos calcular de aquí un número que está relacionado con el tamaño de las distancias indicadas por los vectores, pero también por el ángulo entre estos vectores, y lo podemos utilizar para definir propiedades de la estructura del espacio, como veremos más adelante. Lo más importante del producto escalar aparece si lo aplicamos a los vectores unitarios. Aquí tenemos dos vectores unitarios, ¿de acuerdo? Este es el vector unitario en la coordenada y, este es el vector unitario en la coordenada x, y podemos calcular el producto escalar entre estos dos vectores unitarios, y para ello aplicaremos la fórmula. ¿Vale? Multiplicamos el vector unitario en el eje de las y y en el eje de las x. Como son unitarios, su magnitud es 1 por el coseno del ángulo que forman, que en este caso, aquí tenemos los dos vectores, en este caso es de 90 grados, y esto implica que el producto escalar sea 0 porque el coseno de 90 grados es 0. Entonces, el producto escalar entre dos vectores unitarios ortogonales es 0. Muy bien, pero si esta multiplicación se hace con los mismos vectores unitarios, es decir, la multiplicación del vector unitario x consigo mismo, el resultado es 1, porque en este caso el ángulo entre los dos vectores va a ser 0 y el coseno de 0 es 1. Así que si multiplicamos vectores unitarios ortogonales nos da 0, y si multiplicamos los mismos vectores unitarios nos da 1. Y hay una forma muy bonita de representarlo y se realiza de manera tensorial de esta manera. Ponemos el primer vector unitario con un subíndice y multiplicando el vector unitario con un subíndice j, y esto es igual a una función delta que se representa como una delta con estos dos índices, que se llama función delta de Kronecker, que es 0 si los índices son diferentes. ¿Por qué? Porque si son diferentes, los vectores unitarios son ortogonales y entonces el producto escalar es 0, y es 1 si los dos índices son iguales. ¿Por qué? Porque estaríamos en esta situación. Y esta es una función importantísima. Parece una tontería, ¿no? Dices, joder, ¿a quién se le ocurre inventarse una función de este estilo? Pero es realmente útil en matemáticas y en física. Y esta es la primera vez que vemos una función semejante aparecer. Bueno, pues vamos a multiplicar dos vectores cualquiera mediante el producto escalar y vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. Muy bien, en primer lugar vamos a realizar ese producto escalar mediante el procedimiento clásico del álgebra lineal, que seguramente muchos de vosotros conocéis. Y para eso tenemos nuestros dos vectores, a y b, expresados como un vector columnar cada uno y con componentes en el eje x, como veis aquí, en el eje y,
como estamos indicando con el vector, con el índice contravariante 2, y en el eje z, como vemos aquí. Y lo mismo con el vector b, con un componente b en el eje x, un componente b en el eje y y un componente b en el eje z. Vamos a utilizar primero el procedimiento clásico con estos vectores columnares y después haremos la misma operación mediante notación tensorial, donde tenemos este vector, pero ahora lo expresamos como un sumatorio de cada uno de los componentes multiplicando a cada uno de los vectores unitarios en el eje x, cuando esto es x, y cuando es y z cuando el índice es o 3 o z, ¿no? Y lo mismo haremos con el vector b. Entonces lo vamos a multiplicar primero mediante el procedimiento clásico con estos vectores y segundo mediante el procedimiento de notación tensorial. Vale, pues vamos a hacer primero con la forma clásica del álgebra, ¿no? Es la típica manera que seguramente habréis aprendido de multiplicar filas por columnas, pero el procedimiento en el álgebra lineal indica que para poder multiplicar dos vectores de este estilo columnares, primero tenemos que hacer una operación que se llama transposición, donde lo que hacemos es tumbar el primer vector de esta manera. En vez de un vector columnar, tenemos un vector de filas, que es resultado de hacer una transposición sobre un vector columnar. Y a continuación podemos hacer la multiplicación de este vector por este vector utilizando el procedimiento de filas por columnas. ¿Cómo se hace esto? El primer componente multiplica al primer componente, a esto se le suma el segundo componente multiplicando el segundo componente y finalmente el tercer componente multiplicando este tercer componente. Es decir, la multiplicación va de componentes de izquierda a la derecha y multiplicados de arriba a abajo. Es así como se hace en el álgebra lineal. Y fijaos otra cosa, en el vector en el cual hemos hecho la transposición he cambiado la posición del índice que nos indica a qué componente nos estamos refiriendo. Este sigue siendo el componente en el eje de las x, pero ahora lo hemos colocado como un índice covariante, ¿vale? Lo mismo con este y lo mismo con este. La operación de transposición, entre otras cosas, lo que hace es bajar los índices contravariantes y los transforma en covariantes. Estoy simplificando las cosas muchísimo. Esto tiene más complicación de lo que parece, pero para mí lo importante es que os quedéis con conceptos bien definidos, en qué consiste una multiplicación clásica y que el efecto de hacer una transposición nos cambia el vector y nos lo pone de esta manera. Hacemos la operación y, como os he dicho, es el resultado de este componente por este componente, sumado este componente por este componente, sumado este componente y este componente. Y como veis, el efecto de haber hecho la transposición en este primer vector y bajar el índice como lo hemos bajado, hace que después de multiplicar los componentes nos quede una expresión típica tensorial, donde tendremos asociados los índices, en este caso 1 con 1, covariante con contravariante, covariante con contravariante y covariante con contravariante. Y de esta manera, al hacer esta operación, nos deja la notación tensorial enfrentando estos índices que, entre comillas, se neutralizan. Eso se contraen, una contracción de índices. ¿Vale? Y quiero que os fijéis una cosa. Esta expresión del producto escalar entre el vector A y el vector B es igual a A sub I, B sub I. Es decir, todo esto
corresponde a la notación tensorial de la multiplicación de cada uno de los componentes A y B, pero con un sumatorio sobre el índice I. ¿Veis? I es igual a 1 más I igual a 2 más I igual a 3. Esta contracción de índices indica un sumatorio sobre cada uno de los índices. Y es una manera resumida y tensorial de indicar una multiplicación escalar entre dos vectores. Este es el resultado que obtenemos cuando lo hacemos de manera clásica, expresado en notación tensorial. ¿Vale? Pues ahora lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos dos tipos diferentes de vectores. Tenemos los vectores, que vamos a considerar que son los de columna, y después los vectores de fila, que los vamos a considerar como vectores duales, que son diferentes. ¿De acuerdo? Este es un vector normal, antes se le solía llamar vector contravariante, aunque más bien son los componentes los que son contravariantes, y se representa como un vector de columna con los componentes con índices contravariantes. Y por otro lado, este es otro, es el B, que también es en este caso un vector contravariante, y mediante una operación de transposición podemos tumbar estos vectores, y ahora son vectores de tipo fila, y los componentes tienen el índice covariante, el índice abajo. Y estos vectores se llaman vectores, se representan así por los componentes con el índice covariante, se llaman vectores duales. Son como una especie de reflejo de los componentes de los vectores, se pueden reflejar en unos componentes de vectores duales. Son ligeramente diferentes. Bueno, pues ahora vamos a realizar el producto escalar, pero con una notación completamente tensorial. Este es el resultado que hemos obtenido de la multiplicación del producto escalar utilizando el procedimiento clásico expresado en notación tensorial. Es una contracción entre los índices y de los componentes de los dos vectores. Vamos a ver qué es lo que sucede si operamos, pero utilizando las expresiones tensoriales para cada uno de los vectores. Es decir, esto por esto sería igual a esto por esto. En el segundo vector, si veis, hemos cambiado, no hemos puesto la i, hemos puesto la j. Da igual porque estos índices están enfrentados, pero en principio no podemos poner los dos índices iguales porque estos dos vectores son independientes el uno del otro. No queremos introducir una dependencia de los dos vectores por poner los mismos índices. Este índice está neutralizado con este índice y este otro índice está neutralizado con este otro índice, i y j, en un vector diferente e independiente del a. Vamos a multiplicarlos. Los multiplicamos, pues ya está, ponemos esta expresión multiplicada con esta expresión, componente, componente, y fijaos, aquí nos aparecen los vectores unitarios. Y os acordáis de lo que os he dicho antes. Esto lo podemos arreglar de esta manera y ahora tenemos que el producto escalar entre dos vectores es igual a la multiplicación de estos componentes contravariantes en el índice i y j y multiplicado, fijaos, por unos productos entre vectores unitarios i y j. Fijaos, ¿vale? Es una expresión muy simple y muy curiosa. Estos índices todavía implican un sumatorio de este por este y este por este. Los podemos desarrollar, ¿no? Pero es una manera súper simple de representar este producto. Cada uno de los componentes de todo tipo de combinación multiplicado por todo tipo de combinación de los productos escalares entre los vectores unitarios. Y como habéis visto antes, los productos escalares entre los vectores unitarios son muy simples, o 1 o 0.
Vamos a desarrollar esta expresión. Pues vamos a hacer el sumatorio primero por el índice I latina. Y nos queda A1 multiplicado por U1 y a su vez multiplicado por BJ-UJ. Esto no los desarrollamos por el momento. Más, porque es un sumatorio sobre I, A2, U2 y seguimos manteniendo BJ-UJ sin desarrollar. Lo vamos a desarrollar aquí, vamos a considerar dos dimensiones por simplicidad. Y ahora vamos a intentar resolver esta ecuación. Muy bien, pues aquí tenemos la operación anterior, A1U1, BJ-UJ más A2U2, BJ-UJ. Hemos desarrollado sobre el índice I latina. Y ahora lo que hacemos es, vamos a desarrollar sobre el índice J, a su vez. Entonces ponemos un paréntesis porque es un sumatorio sobre J de B1U1 más B2U2. Y esto lo dejamos sin desarrollar porque el resultado que obtengamos aquí va a ser similar al que vamos a obtener aquí. Pero fijaos en esta expresión de aquí. U1 por U1 es 1. Son los mismos vectores unitarios. Con lo cual, esta parte multiplicada con esta parte es A1 por B1. Sin embargo, U1 por U2 es 0 porque son ortogonales. Por lo tanto, esta parte multiplicada por esta parte es 0 y toda esta zona se va a resumir en A1, B1, en esta multiplicación de componentes. Y lo mismo nos va a suceder con esta parte de aquí que nos va a quedar A2, B2. Y el resultado que obtenemos es A1B1 más A2B2, que más o menos lo podemos resumir, podría ser equivalente también en notación tensorial a AIBI. ¿Por qué? Porque es un sumatorio también sobre los índices I. Sería equivalente, ¿de acuerdo? Esto es lo que obtenemos cuando utilizamos la notación tensorial. Muy bien, vamos a analizar de nuevo la expresión del producto escalar en notación tensorial, a ver qué podemos averiguar. Es esta de aquí, como hemos visto antes, y si desarrollamos estas combinaciones de productos entre distintos vectores unitarios, veremos que esta multiplicación nos va a dar lugar a múltiples componentes dependiendo de la combinación de índices que pongamos, 1, 1, 1, 2, 2,1, 2,2, es decir, esta multiplicación resume una serie de componentes múltiples correspondiente a cada combinación de índices I y J. Por lo tanto, esto de aquí es un objeto matemático que se ha generado al multiplicar todas las combinaciones posibles de vectores unitarios. Y está formado de múltiples componentes de productos escalares. Y esto muchas veces se refleja mejor como una matriz. Ahora lo he incluido a 3 dimensiones como trabajamos en el espacio, pues he puesto los ejes X, y Z, y fijaos, este es el producto de los vectores unitarios, este objeto matemático, que lo podemos resumir en esta matriz, donde tenemos la multiplicación del vector unitario en el eje X, aquí, multiplicando el mismo unitario en el eje X, unitario en el eje Y, unitario en el eje Z, este de aquí, el unitario en el eje Y, multiplicando al unitario en el eje X, el I multiplicando al I, el I al Z, etcétera, etcétera. Y es esta expresión que tenemos aquí. El producto de dos vectores es igual al producto de cada uno de los componentes por esta matriz que hay aquí. Y para no escribir todo este rollo constantemente, y dado que el producto escalar es un número, todo esto se resume con una G con dos índices y corresponde esta G con índices a los componentes de esta matriz, pues el índice I con 1, el índice J
con la segunda posición. Entonces, por ejemplo, el componente 1, 3 de esta estructura, que se llama tensor métrico, pues el componente 1 de 3, 1 con el 3 sería este de aquí. Y el producto escalar entre el vector unitario x y el vector unitario z es 0, porque son ortogonales, y esto tendría valor 0. Este es un ejemplo. ¿Vale? A esto se le llama tensor métrico e informa sobre la estructura del espacio. ¿Por qué? Porque estamos viendo la relación que hay entre los distintos vectores unitarios en las tres coordenadas del espacio en un punto determinado, los ángulos y su magnitud. Esta es la estructura del tensor métrico en un espacio euclídeo de 3 dimensiones. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Es la matriz identidad. En este caso sería U1, U1 o G1, 1, que es igual a 1. En este caso sería U2, U2, que en este caso sería G2, 2, es este componente. Y este es el 3, 3. Este de aquí sería el 1, 2, 1, 2, que es 0. Y por lo tanto esto sería 0, si este es 1, 2, pues bueno, ya veis un poquito la idea. Pues con solo esta expresión resumimos un producto escalar de dos vectores, con cada uno de los componentes y también multiplicados por los componentes del tensor métrico. Vamos a comparar ahora dos de las expresiones que hemos obtenido. En primer lugar, hemos obtenido esta expresión del producto escalar como un producto, una contracción en los índices J de los componentes A y B. Esto significa A1B1 más A2B2 más A3B3 en notación tensorial. Esta es una de las notaciones que hemos derivado utilizando la manera clásica. Bien, y esto de aquí es la expresión que hemos derivado utilizando la notación temporal. La notación tensorial, que fijaos, es parecida pero no idéntica. Aquí tenemos dos componentes que son contravariantes, aquí tenemos un covariante con un contravariante. Vector de tipo fila, vector de tipo columna. Aquí los dos parecerían ser de tipo columna, pero fijaos, están contraídos con componentes del tensor métrico, en I y en J. Es algo diferente. Bien, reorganicemos esta expresión de esta manera. Vamos a pasar el tensor métrico al lado del componente A. Y fijaos, he puesto en amarillo los índices y la tina que hay aquí, ¿de acuerdo? Y lo que me gustaría resaltar es que entonces si comparamos esta expresión con esta, que tienen que ser obligatoriamente iguales, BJ es lo mismo y sin embargo AJ con el índice aquí debajo es igual a AI con el índice arriba multiplicado por el tensor métrico con el índice abajo y con esta J también abajo, donde hay una contracción de estos índices y se neutralizan. Luego, se cumple que si hacemos una contracción de un componente de un vector contravariante con el tensor métrico de esta manera, esta multiplicación hace que estos índices desaparezcan por contracción y nos queda A con el único índice libre J. Lo que hacemos de esta manera es, si multiplicamos un componente con el índice arriba y el tensor métrico de esta manera, bajamos el índice. Transformamos el componente de un vector a su correspondiente de vector dual. Y por eso, con el tensor métrico podemos bajar índices. A esto se le llama bajar índices. Es una operación matemática. Es al final, si queréis, podéis coger un ejemplo con un vector, con los índices, hacer la contracción y veis el resultado. La contracción con el tensor métrico de esta manera se utiliza para subir y bajar índices. Significa que transformamos en vectores duales y viceversa. Hace falta multiplicarlo de esta manera. Se llama hacer una contracción con componentes del tensor métrico.
Y la contracción con el tensor métrico permite subir y bajar índices. Por ejemplo, en este caso lo bajamos, estos se anulan y nos queda el J libre. Entonces la G se incorpora dentro, se la fagocita a este componente y el resultado es que nos queda el índice J libre. Pero también utilizando la matriz inversa del tensor métrico covariante, que es esta es la matriz inversa, podemos hacer la operación inversa, hacer una contracción con componentes covariantes o de vectores duales. Este y este se anulan por contracción, recordad que es un sumatorio, se anula este con este y nos queda, cuando este componente fagocita al tensor métrico, lo incorpora, estos desaparecen y nos queda el índice J libre, pero esta vez arriba. Con esto bajamos el índice y con esto subimos el índice. Así que llegamos a la conclusión de que el tensor métrico es un mapa que transforma vectores en sus correspondientes vectores duales. Y esto pues es muy importante porque nos permite hacer muchas operaciones en matemáticas tensoriales. Pero si veis, es un procedimiento para convertir, digámoslo de una manera muy resumida, y estoy simplificando mucho, vectores de tipo columna en vectores de tipo fila y al revés. Esto funciona así en un espacio sin curvatura. En un espacio de curvatura, ambos componentes pueden ser muy diferentes. O sea, este componente y este componente pueden llegar a ser muy diferentes, y este componente y este componente pueden llegar a ser muy diferentes, porque ya en un espacio con curvatura el tensor métrico no es la matriz identidad que hemos visto anteriormente. Conclusiones. Bueno, la notación tensorial simplifica las expresiones y las operaciones. El tensor métrico nos va a relacionar distancias y ángulos y por eso lo vamos a utilizar, pero ya en lecciones posteriores. En la siguiente abordaremos qué relación tiene el tensor métrico con la métrica del espacio-tiempo y también continuaremos con el producto tensorial, explicando qué es un producto tensorial. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.